9 de la mañana, 8 minutos en todo el territorio argentino. Mañana bien calurosa en nuestra ciudad. 24 grados ya es la temperatura actual en la villa. La máxima pronosticada para hoy es de 32 grados, según dice el Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a tener un día caluroso en el comienzo de una semana que parece va a tener inestabilidad recién a mediados, el próximo día miércoles. Vamos a ir en búsqueda del contacto con nuestro móvil que sigue recorriendo uno de los temas centrales del día, que tiene que ver puntualmente con el comienzo de clases, que ya hace un ratito nada más en el Instituto Arturo Illia nos confirmaban que allí no hay actividad en el día de hoy. Y nos vamos a ir rumbo a otro de los establecimientos educativos de nuestra ciudad para saber qué está pasando allí respecto de este lunes 2 de marzo. Gaby, estoy contigo. Gracias, Paulo. Nos vinimos al IES de Lidia, nos vinimos al IES, estamos con Augusto Grosso, que es el director, para que nos cuente cómo es el acatamiento aquí en el IES. Sabemos que en el instituto hay clases, porque lo estamos escuchando los chicos y demás. Se dio una situación particular con sexto año que nos va a contar Augusto de qué se trata. Bueno, buenos días. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buen día Paulo, y para la audiencia de su programa. ¿Hay adhesión o no hay adhesión aquí en el IES? Bueno, la verdad es de que de los últimos años a esta parte la adhesión en el Instituto de Enseñanza Secundaria no es la mayor. Recordemos que de las escuelas de la Asociación Civil IES, esta es una de las escuelas, ¿no? Es la escuela que es mal llamada Escuela de la Mañana. Y hoy aproximadamente tenemos un 9-10% de adhesión al paro de los docentes que tienen que asistir los días lunes, ¿no? Nosotros tenemos un plantel docente que es bastante significativo, superamos los 90 docentes en la escuela secundaria, pero si contemplamos los docentes que hoy deben asistir a su jornada de trabajo, estamos en aproximadamente un 9-10%. Lo que mencionabas recién en relación al sexto año es que justamente de esos docentes que han adherido al paro, gran cantidad de ellos, o la mayoría de ellos, tienen horas en los sextos años, y dado lo que conversábamos el otro día en relación al famoso último primer día y la organización escolar, a últimas horas del día viernes y viendo la adhesión al paro de Cetera, decidimos que sexto año inicia su ciclo lectivo el día de mañana, para evitar esto, ¿no? Tener horas libres y bueno, que haya una combinación entre último primer día y el efecto del paro de Cetera. En relación al paro, solamente decir esto, hubo el día jueves, una asamblea escolar. El IES ha recuperado a sus delegados gremiales a partir del año 2023. Hacían muchos años que el IES no tenía su representación gremial. Esto es un trabajo articulado entre los docentes, el sindicato y la gestión del IES, y tuvo su asamblea gremial y por amplia mayoría, me parece que por unanimidad, se decidió que el mandato de los docentes del IES fuera rechazar la oferta del gobierno. Ahora, la pregunta es entonces, si fue por unanimidad el rechazo en asamblea, ¿por qué la adhesión al paro? Bueno, acá tiene que ver con las acciones que lleva adelante la administración provincial, cómo impacta en el salario docente los descuentos. Hemos visto que el descuento no es solamente sobre un día, o generalmente no se aplica sobre un solo día, sino que en la cantidad de ítems que forman parte del salario docente se descuentan significativamente las remuneraciones al momento de cobrar los saberes. Y entonces, bueno, acá hay toda una discusión que tenemos los docentes sobre los efectos del paro, pero me animo a decir, por el mandato de la Asamblea, de que es necesaria la revisión salarial, que no alcanza solamente con la actualización del IPC atado a la recaudación provincial, y todos los otros aspectos que se discuten generalmente en estos momentos de inicio de ciclo lectivo, que no solamente tiene que ver con salario docente, sino que tiene que ver con infraestructura escolar y un montón de otras discusiones que, bueno, como docentes de esta institución acompañamos y esperamos que el gobierno reflexione. Respecto a lo que se viene de ahora en más, porque se pasó a un corte intermedio de esa asamblea que se realizó a nivel provincial en la UPC para mañana martes, para ver si puede haber alguna otra oferta que se alcance desde el PANAL hacia el gremio, o en caso contrario, cómo podrían seguir las medidas de fuerza. Por la experiencia, una medida de fuerza sostenida en el tiempo y frecuente cada vez viene teniendo menos impacto
justamente por lo que decís, este descuento que es en el ítem presencialidad, además del día? Sí, tal cual. Lo que pasa es que me parece que hay que analizar este paro puntual en dos dimensiones. Lo primero tiene que ver con la realidad del contexto nacional. Hoy UPC adhiere al paro de CETERA, que es nacional, y estamos en esa discusión, ¿no? Si bien creo no estar diciendo cualquier cosa, el Ministerio de Educación a nivel nacional ha reabierto un poco la discusión, porque bueno, evidentemente el haber cerrado las negociaciones con las provincias y todo lo que son los ítems nacionales o el Fondo de Incentivo Docente Nacional, que hoy no está llegando a los salarios de las provincias, bueno, esto los docentes de la provincia de Córdoba lo tomamos y aceptamos y acompañamos el paro nacional. Otra es la discusión provincial y lo que tiene que ver con el salario de la provincia. Y en relación a la definición del plan de lucha gremial, bueno, ya hace varios años que venimos observando esta negociación, si se quiere, en buenos términos, entre el sindicato de la UPC y el gobierno de la administración de Martín Yarlora. Ahora, no parecería llegar a las bases docentes una propuesta de lucha seria, sostenida en el tiempo, que se pueda revisar qué hacer con estos paros que son por 24 horas y el día de mañana parece que todo sigue igual, ¿no? Si bien la administración provincial dijo que va a revisar la propuesta, bueno, sabemos por experiencia de años anteriores que los cambios no son muy significativos. ¿Y cuál es el impacto? Perdón, Paulo, ya te estamos escuchando, pero hay una pregunta concreta que se dio desde diciembre pasado, cuando con el presupuesto provincial se aumentaron el porcentaje de descuentos que vienen teniendo personales, y eso ha impactado y se ha comido el aumento de paritaria previo que tenían. Absolutamente. Sí, es que esa es la realidad. Por eso cuando se analiza la adhesión al paro, hoy la realidad docente está atravesada por esos descuentos que, como les digo, no es solamente por un día o por la jornada laboral. En algunos casos afecta de manera significativa el porcentaje de descuento, y luego al momento de iniciar a través del CIDI el proceso administrativo para que sea revisado esos saberes que no fueron percibidos, lleva mucho tiempo. Entonces la verdad es como que hay, si se quiere, una especie de estrategia, uno lo ve así, para evitar que los docentes adhieran al paro. Paulo, te estamos escuchando. Sí, Augusto, ¿cómo estás? Buen día, gracias por recibirnos. Te escuchaba atentamente y digo, qué difícil dicotomía, ¿no? La de en la que se encuentran los docentes. Por un lado, con salarios muy lejos de la realidad, como le pasa y nos pasa a los argentinos de estos tiempos, ¿no? Que nada nos alcanza, por más que nos pintan, y esto me hago cargo de lo que digo, un país de maravillas que, a mí me da la sensación de que no existe. Dicho esto, digo, qué difícil dicotomía entre esto de tener un salario que no alcanza, que no te reditúa, y por el otro lado estar de acuerdo con la medida de fuerza, pero no poder cumplirla porque te termina perjudicando el descuento. O sea, el gobierno sabe de dónde tensa la cuerda a la hora de la negociación para decir, bueno, anda al paro, hacer lo que quiera, pero yo te lo voy a descontar. Entonces, ¿qué te dice? No haga el paro, pero mientras tanto negociamos y te ofrezco una plata que no alcanza absolutamente para nada. Digo, ¿cómo se bastardea todo un tema que debería ser central para la salida de este país, que es la educación, ¿no? Absolutamente, coincido 100% en el análisis, y además en este bastardeo, y tomo la palabra que mencionabas, Paulo, tiene que ver con el accionar docente también, ¿no? No solamente me parece o nos parece como docentes que estamos atravesados por un bastardeo tanto de la administración nacional como de la provincial, sino en algunos casos también por la sociedad en su conjunto, que espera o demanda o exige del rol docente o del accionar docente dentro de las aulas y las instituciones cierto protagonismo, y que no se ve acompañado eso por una sociedad que no observa la importancia que tiene el rol que nosotros estamos desarrollando adentro de las aulas para el conjunto de la sociedad. Y es súper difícil porque evidentemente el docente se ve atravesado por la presión del gobierno, por su presión socioeconómica, claro, por la presión social, y está atravesado por esas tensiones que rara vez se resuelven en un paro de 24 horas.
Sí, es como si la sociedad entendiera que el docente está abstraído del mundo, ¿no? Que no tiene sus problemas, que no tiene sus dificultades, que lo único que piensa es, como alguna vez dijo una presidenta, que tienen 3 meses de vacaciones. Es como si no formara parte de la realidad y le exige en torno a eso, a que no formaran parte de la realidad, y están inmersos en una sociedad con las enormes dificultades que tenemos todos. Tal cual. Nuevamente te agradezco las palabras porque tiene que ver un poco con poner sobre la mesa la realidad que estamos transitando, ¿no? Han existido, como lo mencionabas recién, y existen discursos que permanentemente socavan la autoridad docente y la realidad del docente, ¿no? Hoy veía el simulador de UPC que tiene el simulador del salario docente, y esto lo puede hacer cualquier persona que está observando esta nota y siendo parte de tu audiencia. Puede poner en el buscador de Google simulador UPC y van a corroborar esto que les voy a mencionar a continuación. Un salario de un docente que inicia su trabajo luego de toda la formación que implica la tarea docente está en aproximadamente 800.000 pesos, ¿no? Si tuviera la suerte ese docente que recién inicia de adquirir la totalidad de las horas que permite la escuela secundaria, estaríamos hablando de 1.100.000 de pesos, ¿no? Sí. Y ese es el salario con el que iniciaría hoy un docente con toda la suerte de adquirir, insisto, la mayoría o la totalidad de las horas que habilita la provincia. La verdad que nos parece una vergüenza estar hablando de ese salario, y cuando un docente está iniciando su carrera, que no dista mucho de un docente con mucha antigüedad, ¿no? Pero esos son los números que hoy estamos hablando, y cuando la propuesta del gobierno tiene que ver con actualización por IPC atada a la recaudación provincial, lo que tenemos que discutir acá es el salario base. Totalmente. Coincido el plenamente. Salario base. Coincido plenamente. Ojalá haya una salida. Que el espectáculo deplorable que se mostró anoche en el Congreso no sea el espectáculo que le propongan a los docentes de ahora en más. Esperemos que no. Ojalá que tal cual cambie. Tal cual. Creo que tanto los medios de comunicación como la escuela tenemos gran parte de responsabilidad de esta construcción social, y a veces remamos solos. La propuesta es que tiremos un poquito todos para el mismo lado. Ojalá que así sea. Augusto, gracias por recibirnos. Un abrazo, a disposición como siempre. Te agradezco mucho, Pablo. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Volvemos en un ratito. Hasta luego. Hasta luego. Allí estaba nuestro contacto con el móvil, que sigue recorriendo las calles de nuestra ciudad con este tema prioritario que es la educación y el no comienzo de clases en algunos establecimientos educativos. En otros la actividad es mucho más normal. Me voy, antes de saludarlo a Carlos Grandi, a confirmar esta información que se conocía en las últimas horas de ayer y que ya en el día de hoy tiene realidad. Nahuel Gallo llegó a la Argentina y fue recibido por su esposa e hijos. El gendarme regresó al país tras haber sido liberado por el régimen venezolano. El gendarme recientemente liberado por el gobierno venezolano ingresó al país y se reencontró con su esposa María Alejandra Gómez y su hijo